para esta jornada. Me siento muy abrumado por la gente que está presente y espero que resulte de alguna utilidad esta introducción. Así que intentaré hacerlo breve, porque no sea muy doloroso. Intentar marcar un camino sin sombras en el futuro próximo de la distribución de los contenidos audiovisuales es una aventura que yo creo, sinceramente, que requiere no olvidarnos del pasado y de todas las experiencias que ya hemos tenido y hacer profundas reflexiones hacia el mañana. Hoy se hablaba aquí del tema de Bruselas y luego nos encontramos con la sorpresa de que la legislación siempre va por detrás de la realidad en la industria. Nuestro escenario maestro de referencia sigue siendo el mismo. Al final hay un receptor que a través de un medio recibe unos contenidos, unos mensajes que da un emisor. Hablando de esa reflexión sobre el pasado, creo que es importante recordar que se producían contenidos para su distribución en televisión y para su exhibición en sala de cine, orientados a una audiencia y unos espectadores. En cuanto al producto audiovisual, esa cadena de valor o ese proceso, ese procedimiento se ha ido alterando y nos encontramos en un momento posteriormente en el que había una serie de licencias limitadas de televisión y se generaban contenidos que al final se intercambiaban por publicidad. Es decir, no importaba mucho el nivel de satisfacción en aquel momento de esas audiencias, porque lo que se buscaba era dar audiencias masivas e intercambiarlas en su comercialización por publicidad dentro de la emisión de un entorno televisivo. Esa es una de las fases por las que pasamos. Era una simple cadena de valor, pero esta simple cadena de valor tuvo una evolución imparable que se fue enriqueciendo con la innovación tecnológica y ya la tecnología empezaba a dejar de ser una barrera. Y estaba completada por esa incorporación de procesos analíticos para conocer los resultados y abierta a planteamientos de índole económico en función de los perfiles que iban surgiendo. ¿Qué era lo más significativo en esta parte del proceso? Que los contenidos empezaron a ser multisoporte, la distribución era multicanal porque la tecnología empezaba a dejar de ser una barrera y como consecuencia de hacer una oferta más global de contenidos y servicios, resulta que esa audiencia masiva cambió y la audiencia se transformó en cliente y se transformó también en un usuario y por lo tanto era ya necesario conocer realmente el comportamiento de esa audiencia en ese contexto y en ese entorno. Y esto se fue haciendo todavía mucho más complejo en la medida en la que la cadena de valor se retroalimentaba permanentemente, los medios de distribución crecieron, haciendo ya una distribución multidispositivo. Un contenido con un derecho era un producto, pero ese contenido con un derecho diferente era un producto distinto. Algo que nos parecía increíble, que una cadena o un contenido televisivo, con una televisión que se transformara en una herramienta también de marketing directo, y a partir de ese final, donde ya no hay solamente audiencias, sino que hay clientes, que hay usuarios, en el que ya hay audiencias segmentadas, la generación de retornos se multiplican en oportunidades y también en compromisos y en obligaciones. Y existe cada vez más la necesidad de conocer esa situación en la cual incluso si hablamos de la tecnología aparecen nuevas posibilidades dentro de lo que es el HbbTV, todavía poco implantado y poco reflexionado sobre su posible instalación, su implantación, pero también nos encontramos curiosamente con que hay audiencias y esas audiencias son creadores de contenidos que se autoeditan y distribuyen a su vez contenidos. Resulta que esas audiencias se transforman también en generadores de contenidos. Al igual que hoy, los nuevos dispositivos son los que marcan tendencias de consumo, eso está claro. La irrupción de la televisión de pago hace ya casi un cuarto de siglo supuso un punto de inflexión en ese modo de concebir la distribución de contenidos, en el cual pasamos a una fragmentación inconsciente en aquel momento y ahora estamos yendo hacia una segmentación de esas audiencias y de la particularidad de la situación. En aquel momento era un perfil selecto con muchas similitudes al más ambicionado hoy en día por los operadores que permitía retroalimentar todo el proceso. El concepto básico de televisión de pago en España viene unido a
al acceso a contenidos diferenciados y diferenciadores a través de dispositivos que desencriptaban en aquel momento la señal recibida a los hogares. La televisión de pago supuso una nueva ventana de distribución de la obra cinematográfica y de los distintos géneros, y en el caso de los deportes, un modo muy privilegiado del acceso a las distintas competiciones. También, en ese momento, contribuyó a que otros géneros, como los documentales, alcanzaron un cierto éxito que hasta entonces no tenían. Otro modo indirecto de pago por el consumo de contenidos televisivos lo suponía la instalación en aquel momento de aparatosos equipos de recepción vía satélite que proveían de infinidad de señales internacionales. El contenido efectivamente era gratuito, pero el desembolso del equipamiento era significativo. Con posterioridad, esos equipos satelitales fueron reduciendo precio y tamaño, pero su interés fue circunscribiéndose a perfiles diversos de audiencia. Estas referencias de entonces, yo creo que de alguna manera nos sirven para recordar, porque también pasamos en un momento en el que no había industria del audiovisual. Nos encontramos en un momento, hace muchos años, en los que había actividad empresarial, pero no una industria del audiovisual, en todo su sentido. Decía que estas referencias de entonces nos sirven para recordar el momento en el que rompieron las plataformas multicanales y multitemáticas de satélite, cuyo modelo de negocio se fundamentaba en el pago por el acceso acondicional, el consumo mensual o la cuota mensual, opciones diferentes, paquetes, premium o no, y el pay-per-view o pago por visión. La competencia entonces de dos grandes plataformas satelitales, Canal Satélite Digital y Vía Digital, supuso la creación de una dinámica de competencia no solo en cuanto a contenidos, sino también en las configuraciones comerciales de distintas ofertas y dinámicas de precios. Y caer en un momento determinado solamente en un marketing de precio supuso en algunos casos la pérdida de oportunidades. En esta situación y en paralelo transcurría el desarrollo de las ofertas de televisión multicanal de los operadores de cable, que además ya tenían en cuenta los servicios de comunicación fundamentales de la voz y el acceso a Internet. Y sorprendía cómo algún operador de telefonía, como era el caso de Just West, adquiría en aquel momento el 25% de compañías como Time Warner, y nos demostraban de alguna manera que tener contenidos para un operador de telco era el caballo de Troya para entrar en los hogares. Esta rápida visión de los años en los que los ingredientes de la entonces identificábamos o denominábamos como moderna televisión estaban incorporándose a esa receta magistral, y se completa con el episodio adelantado a su tiempo de la TDT de pago de Quiero TV, que ya aventuraba el posible uso comercial de una tecnología entonces inminente y que se entendía que iba a transcurrir por la gratuidad del acceso. Con posterioridad, Imagenio se adelantaría esas posibilidades del ancho de banda y la oferta combinada propia de una telco. La televisión de pago, en todo momento, ha buscado siempre la aportación de contenidos diferenciados dirigidos a públicos que ambicionaban alejarse de lo que la televisión convencional les permitía acceder, es decir, aquello que emitía y les proporcionaba, mediante canales de cobertura nacional o autonómica. Evidentemente, la adopción de canales de televisión de pago llevaba implícito pertenecer a una condición socioeconómica más acomodada que la media, y obviamente la estrategia comercial de la distribución de los contenidos percibió un importante nicho de mercado, y así la televisión de pago seguía fortaleciendo ese modelo de negocio para instalarse definitivamente en los hogares, aunque a partir de una segmentación ya más interesante. La televisión comienza a ocupar otros espacios físicos dentro del hogar, y con ello comienza una segmentación entonces bastante rudimentaria del público, que hasta entonces coincidían ante la pantalla principal todos, y la propuesta única de entretenimiento por parte de los distribuidores de contenidos empezaba a presentar ya unas ciertas fisuras. Hasta tal punto que, si ahora nos fijamos en este cuadro, observamos que respecto del año anterior, tomando como referencia el año 2014 y 2013, respecto de los hogares con un solo televisor, ha aumentado con un solo televisor hasta el 25%. Yo creo que como síntoma
de la incorporación de acceso a contenidos mediante otros terminales que no sean necesariamente el puro televisor. La proliferación de televisores en el hogar va disminuyendo en número de receptores por hogar en detrimento de nuevos dispositivos relacionados con la movilidad y el consumo personal que nos permiten el acceso a esos contenidos. El consumo multipantalla, ahora más identificado con ese concepto multidispositivo, en el que el contenido, sea cual sea, puede ser proporcionado a un espectador o consumidor en cualquier momento y a través de múltiples medios. Respecto del tiempo de televisión, es curioso, en el año 2014 fue el año de menos consumo de televisión entre los jóvenes y fue el récord de mayor consumo entre los mayores de 65 años. Tanto la industria del contenido en general como el dirigido a la televisión de pago no pueden obviar esa realidad y deberán ir incrementando el esfuerzo creativo para generar obras específicas con sus respectivos servicios de valor añadido y de capacidad de acceso. No podrá ni valdrá exclusivamente la adaptación a los nuevos dispositivos y el aprovechamiento comercial de las nuevas ventanas. La tendencia irá a la superpersonalización y la selección de las formas de acceso y consumo, y esto quiere y requiere de ideas y de innovación. Aquí también podemos observar de una forma muy significativa, con datos publicados en septiembre del 2015, que entre los encuestados entre los 18 y 55 años, en este caso residentes en España, sobre la pregunta en qué medida utilizan el móvil, a la tablet o simultanean pantallas, nos encontramos que 8 de cada 10 usuarios utiliza el smartphone mientras ve la televisión, y el smartphone se está transformando en un mayor acceso de uso a un contenido por delante ya de la tablet. Y el 58% utilizan la tablet mientras ve la televisión. Es decir, la forma de comportamiento de ese espectador, que dejó de ser espectador para ser un cliente muy exigente, está cambiando permanentemente. ¿Pero qué tiene que ver el concepto entonces de la televisión de pago con estos dispositivos? Si bien esa definición venía dada por el coste del acceso condicional o el equipamiento que lo facilitara, en la actualidad el acceso a los contenidos audiovisuales a través de dispositivos móviles es posible por dos realidades: la adquisición de terminales con tecnología y capacidad para soportar ese servicio y, sobre todo, el acceso directo o indirecto a redes de comunicaciones que facilitan un ancho de banda suficiente para la descarga de los mismos por su consumo mediante streaming y no defraudar a ese cliente. La preferencia de consumo de contenidos de pago creo que se resolverá en paralelo a la propia tendencia de consumo de los usuarios en cada momento del día a través del dispositivo de acceso que predomine en esa franja horaria. Podemos encontrarnos con cosas muy curiosas: cuál es el prime time del uso del móvil para acceder a un contenido y cuál es el prime time de acceso al televisor para ver otro contenido. Acceder entonces a ese contenido, sea de forma única o directa o como complemento a una emisión convencional o como un valor añadido informativo en función de lo que estamos viendo de forma simultánea. Evidentemente, los perfiles estándar de la televisión, sobre todo los más jóvenes, han saltado por los aires de lo que conocíamos a nivel de franjas de edad o hábitos sociales. Y en el caso de los más jóvenes muestran una migración clara hacia modos alternativos de consumo mucho más individualizado y en muchos casos visionado simultáneamente con otra actividad. Como se trata de ver el tema también del comportamiento de los jóvenes, aquí podemos ver que el consumo